Alumnos, en el marco de la clase de Instrumentación y Control del Proceso, vamos a tratar el día de hoy el tema de transistores como semiconductor dentro de la unidad de electrónica básica. Vamos a avanzar haciendo alguna mención histórica. Fue inventado el transistor en el año 1951 y vino a sustituir lo que son las válvulas que hasta esa época se estaban utilizando en los equipos electrónicos viejos como las radios, los televisores. Había que esperar 30 segundos hasta que se calienten para que estuvieran en pleno funcionamiento. A partir de allí el transistor, digamos, tuvo una explosión en cuanto a su uso, muy extendido en la industria. Lo tenemos actualmente en todos los circuitos electrónicos de nuestros aparatos de uso cotidiano, por ejemplo celulares, computadoras, televisores, etc. Cada vez que podemos visualizar un microcontrolador de alguna computadora, un equipo electrónico, allá dentro del microcontrolador tenemos millones de transistores que ejecutan no solo digamos el control del sistema, sino operaciones matemáticas que más adelante veremos. El transistor es un semiconductor que cuenta de tres patas. Tiene una base, un colector y un emisor. Acá en la figura podemos ver un transistor BD137, el cual la pata 1 es el emisor, la pata 2 el colector y la pata 3 la base. Las funciones del transistor. Esto tiene que quedar muy claro, muy claro. El transistor tiene dos funciones básicas. Una es como interruptor y otra es como amplificador. Como interruptor, ante una pequeña señal de mando en la base, deja conducir la corriente entre el emisor y el colector. Esa sería la función de interruptor. Y la función de amplificador, ante una señal pequeña en la base, podemos lograr fluctuaciones entre el emisor y el colector. Un ejemplo muy común son los equipos de audio. Un equipo de audio tiene transistores que amplifican la potencia. Ustedes pueden tener un micrófono en un equipo de audio por donde hablan y esa señal que ingresa a la base del transistor es amplificada a gran potencia entre el emisor y el colector. En resumen, tenemos dos funciones básicas, una es de interruptor y otra de amplificación. Vamos a ver ahora el funcionamiento de un transistor. El transistor hay dos tipos de transistores, el NPN y el PNP. Pueden observar acá en la figura que tenemos un cristal N, semiconductor cristal N, semiconductor cristal P, semiconductor cristal N, nuevamente. Acá tenemos una pata del emisor, la pata de la base y la pata del colector. Pueden ver también el tamaño y las regiones.
acá ven que el material N es igual al otro material L que tiene un mayor tamaño que P, ¿no? Esto tiene que quedar claro. Siempre el material que está en el centro tiene una capa más fina. En la otra figura podemos ver lo contrario. El material P tiene una región más ancha y el material N una región más fina, ¿no? Eso es importante. Como en las clases pasadas vimos lo que era diodos, a simple vista podemos ver que entre la región P y la región N tenemos un diodo y está conectado a otro diodo PN en contraposición. Lo mismo sucede en la otra figura, donde tenemos el PN y el otro material PN también en contraposición. Entonces tenemos dos diodos en contraposición. Si nosotros energizamos entre el emisor y el colector, ponemos una fuente, acá una pila, no va a conducir en ningún sentido. Aunque demos vuelta a la pila, no va a conducir porque los diodos entre el emisor y el colector están en contraposición y no van a permitir la circulación de electrones en ningún sentido. Lo mismo en la otra figura. Los diodos están en contraposición y no van a permitir la circulación de electrones en ningún sentido. Acá más abajo en la figura pueden ver la simbología que se utiliza para describir un transistor NPN. Fíjense, la diferencia está en la flecha del emisor, que está indicando la circulación de electrones. Lo mismo en el transistor PNP, la flecha está en el otro sentido y indica la circulación de la corriente, circulación de la corriente. Bueno, hasta ahora habíamos dicho de que si nos conectamos una fuente de energía entre el emisor y el colector, no había circulación de electrones porque tenemos como dos diodos en contraposición. Bueno, vamos a energizar ahora, colocar una fuente de energía entre la base y el emisor. Entre la base y el emisor. Habíamos dicho cuando vimos el capítulo de la unidad de diodos, que el diodo conducía en un solo sentido y en el otro no. Bueno, al aplicar una fuente entre la base y el emisor, vamos a tener una circulación de electrones. Lo que va a suceder si nosotros energizamos entre la base y el emisor, vamos a tener una circulación de electrones. Esta pequeña circulación de electrones con esta fuente, tengan en cuenta que teníamos una capa más fina del material P. El material P tenía huecos. Recuerden que tenía huecos. Al tener una circulación de electrones entre la base y el emisor, los electrones van a ir ocupando los huecos, pero como el material N tiene una superficie mayor, tenemos un excedente de electrones. Lo que va a suceder es que los electrones van a pasar a ocupar los huecos del material P y va a haber un excedente de electrones que va a quedar liberado y
tengan en cuenta que de este lado también tenemos material N, o sea que también tenemos excedentes de electrones. Entonces, al pasar a ocupar los electrones, todos los huecos del material P, y al tener excedentes de electrones, estos electrones van a ser atraídos por la fuente de alimentación que está energizando entre el colector y el emisor. Entonces, ese excedente de electrones va a empezar a circular en la otra fuente. Vamos a ver más adelante en la figura. De vuelta la explicación para que lo podamos entender. Habíamos dicho que conectamos primeramente una fuente entre la base y el emisor. Esto va a generar una corriente de electrones. Los electrones van a empezar a ocupar los huecos y va a haber una circulación de electrones. Recuerden, en la clase cuando estuvimos viendo electricidad, había una convención en cuanto a la circulación de electrones y la dirección de la corriente. Cuando nosotros decimos que la corriente, como figura en la flecha roja, va en un sentido, en realidad los electrones circulan en el sentido contrario, ¿no? Es una convención de electricidad que habíamos visto anteriormente. Bueno, volviendo al tema, energizamos con la fuente el transistor NPN. Acá tenemos electrones, pasan a ocupar los huecos del material P, ocupan la mayoría de los huecos, pero tenemos este excedente de electrones que empieza a circular hasta hacia el colector. Y se produce una avalancha porque se juntan los electrones del emisor más los del colector, el electrón excedente del emisor más los electrones del cristal N del colector, y empiezan y son atraídos por la fuente de alimentación. Se produce una avalancha, digámoslo de esta forma, se produce un pico, una saturación de la circulación de los electrones, ¿no? Bueno, acá podemos ver en el gráfico esta línea en magenta. Vemos como esta línea está indicando la circulación de electrones. Acá tenemos un 1% que circula entre la base y el emisor, y tenemos un 99% que circula entre el colector y el emisor. Bueno, estados posibles. Estado posible de trabajo. El transistor tiene tres estados posibles de trabajo: en activa, en corte y en saturación. En activa, si nosotros energizamos parcialmente la base, va a dejar pasar un proporcional de electrones entre el emisor y el colector. Es decir, vamos a tener una corriente variable. Es lo que sucede en la etapa de amplificación. Es decir, que si nosotros, en vez de energizar al 100% y saturar la circulación de corriente, lo hacemos a un 50%, entre el emisor y el colector circulará proporcionalmente la misma corriente. Es decir, que si la base y el emisor tenemos el 50% de circulación
de electrones, lo mismo sucederá entre el emisor y el colector. Es decir, que esta es proporcional, la corriente puede ser variable. Bueno, el otro estado es en corte. En corte significa que si no energizamos, eliminamos la fuente de alimentación entre la base y el emisor, si eliminamos la fuente de alimentación, no dejará pasar corriente entre el emisor y el colector. Es decir, si no hay una circulación de electrones en la base, no va a haber entre el emisor y el colector. Y después el otro punto es en saturación. En saturación significa que hacemos pasar el 100% de electrones entre la base y el emisor, y proporcionalmente vamos a tener la circulación del 100% del electrón entre el emisor y el colector. Es decir, lo hacemos funcionar al 100%. Analógicamente podemos ver acá un circuito hidráulico como analogía, donde tenemos los tres estados del transistor desde el punto de vista hidráulico: una cañería, agua y una válvula. Si nosotros tenemos en nuestra cañería agua y la válvula está cerrada, estaría en corte, no hay circulación de electrones. Si la válvula está a medio abrir, va a estar en etapa activa, es decir que la circulación es variable de acuerdo a cómo nosotros regulemos la válvula. Y en saturación sería tener la válvula totalmente abierta y la circulación de agua a pleno. Bueno, acá en el gráfico pueden ver la simbología de los tipos de transistores. Tenemos PNP y NPN. Fíjense que la diferencia fundamental es la flecha. Acá nuevamente vemos la polarización de un transistor PNP y uno NPN. Acá podemos visualizar cómo circulan las corrientes convencionalmente en un NPN y un PNP. Bueno, todo tipo de transistor tiene lo que denominamos ganancia. La ganancia es la relación que existe entre la corriente del colector y la corriente de la base. Cuando nosotros en la base hacíamos circular una corriente, proporcionalmente circulaba una corriente entre el emisor y el colector. Esa relación que existe es lo que denominamos la ganancia, es decir, la cantidad de veces que amplifica el transistor la corriente. Por ejemplo, una ganancia de 100 significa que la corriente que metamos en la base se amplifica en el colector 100 veces, es decir, será 100 veces mayor la del colector que la de la base. A continuación vamos a ver el funcionamiento de un optoacoplador. Ya habiendo visto el principio de funcionamiento de un transistor, el cual al hacer circular una corriente por la base, podríamos tener una circulación entre el emisor y el colector.
el transistor tenía una cierta ganancia, que era la relación entre la corriente del colector y la de la base. Bueno, en este caso tenemos lo que son optoacopladores, también llamados optoaislador, perdón. Es un dispositivo emisor y receptor que funciona como un interruptor activado mediante luz emitida por un diodo LED que satura un componente optoelectrónico. Puede ser un fototransistor, un fototriac. Vamos a ver ahora el caso de un fototransistor. Acá tenemos un gráfico de un optoacoplador y el símbolo. Pueden ver que en la base, fíjense que prácticamente este es el gráfico de un transistor, prácticamente es el mismo símbolo de un transistor, pero con la diferencia que tenemos un diodo LED y acá un fototransistor. El diodo LED emite luz y el fototransistor recibe esa luz y permite conducir la corriente entre el colector y el emisor. Observen esta línea punteada. Esta línea punteada significa que están aislados los dos circuitos. Si pueden visualizar, tenemos dos circuitos totalmente aislados que lo único que los vincula es la luz. Esto permite, la función principal del optoacoplador es aislar eléctricamente a dispositivos muy sensibles. Es utilizado en electrónica, en fuentes de alimentación, en instrumentación y control, muy utilizado, principalmente por las funciones de aislar las corrientes. Vamos a ver acá un circuito también de un fototransistor. Volvemos de vuelta a la simbología, donde tenemos un diodo emisor de luz, un fototransistor que recibe la luz en la base. Al recibir iluminación permite conducir corriente entre el colector y el emisor. Vemos por un lado acá una fuente de alimentación con un circuito y un switch que alimenta el diodo LED, y por otro lado tenemos otro circuito entre el colector y el emisor. Como dijimos recién, la función principal es aislar los circuitos y son útiles en aplicaciones de alta tensión, en el que el potencial de los dos circuitos pueden diferir en varios miles de voltios, no solamente en alta tensión, sino también en instrumentación y control de proceso, cuando deseamos que los excedentes de corriente no dañen circuitos o no generen perturbaciones en algún sistema con señales, digamos, delicadas.